Desde el punto de vista de salud, una reapertura económica no es aplicable hasta que las condiciones epidemiológicas lo permitan, lo cual se reflejaría en el descenso en la incidencia de casos reflejada en la curva de tendencia, de saturación de los servicios de salud, disminución del porcentaje de letalidad, mejoría sostenida de estos parámetros por al menos 30 días, o sea, 2 periodos de incubación, lo cual constituiría una situación epidemiológica favorable. En el capítulo 4, que trata justamente de la reapertura económica, es en donde se establecen 4 fases, entre paréntesis artículo 26, que empiezan el día 8 de junio de 2020 y terminan el 14 de agosto de dicho año. Con la liberación total de la economía, establecido este escenario, el artículo 27 de la ley establece que toda reforma o ajuste de aquellas fases deberá hacerse conforme a un decreto legislativo, invalidando expresamente reglamentos, acuerdos, decretos ejecutivos o resoluciones que pudieran dictarse dentro del marco legal de competencias del Ministerio de Salud en el contexto de una pandemia de salud, es decir, que ante posibles alteraciones inesperadas de la incidencia o letalidad de la enfermedad, debería convocarse únicamente a la Asamblea Legislativa, sin considerar los criterios y potestades legales de la Autoridad Sanitaria Nacional. En conclusión, las fases responden preponderantemente a intereses económicos políticos sin tomar en cuenta el riesgo epidemiológico evaluado por la entidad competente del Estado para ello. Asimismo, la concreción que por la vía legislativa de varios aspectos de índole eminentemente médica o técnica, tales como lo establecido en los artículos 14, entre paréntesis, declaración de la zona epidémica sujeta a control sanitario, cierro paréntesis, 17, entre paréntesis, personas sujetas a cuarentena, cierro paréntesis, y 22, abro paréntesis, excepciones a la cuarentena domiciliar, cierro paréntesis. Por citar los ejemplos más significativos, pone en grave peligro la adecuada y constitucional salvaguarda de la salud de la población, así como la vida e integridad física de las personas individualmente consideradas. En las mencionadas disposiciones, el legislador hace caso omiso de las facultades del Ministerio de Salud para emitir, bajo criterios de especialidad, los lineamientos técnicos necesarios para el combate de la pandemia, a tales como los emitidos por el Centro Nacional de Vacunación y Enfermedades Respiratorias, NCIRD, División de Enfermedades Virales, así como por la Unidad de Vigilancia de Salud, a través de los lineamientos técnicos para la atención de personas en centros de contención y hospitales ante la pandemia por COVID-19, disponible desde Internet en la dirección web http://asp.salud.gov.sb, regulación PDF, lineamientos técnicos de desigualdad y salud ocupacional, empleados del MinSal en el marco de la emergencia por COVID-19, acuerdo 960.pdf. En tal sentido, y con base en las normativas técnicas citadas, puede afirmarse que de acuerdo con la fase de transmisión de la enfermedad en la que el país se encuentra, por haber alcanzado casi los 3.000 casos confirmados, el protocolo de toma de muestra debe cambiar. En la fase 3, en la que hay transmisión activa de la enfermedad, se presume como confirmado todo caso sospechoso y las pruebas se dejan solo para casos especiales como muertes o grupos de alto riesgo. Es decir, ya no se recomienda técnicamente ni es sostenible tomar muestras a todos los casos, tal como se estipula en diversas disposiciones del decreto legislativo número 648. En ese orden de ideas, reviste especial gravedad lo considerado en el artículo 17, numeral 4 del decreto legislativo número 648, en el que se establece que 4. La cuarentena no podrá tener una duración que exceda de 15 días. El Ministerio de Salud está obligado a ordenar el alta médica de todos los sujetos que han cumplido la cuarentena en un centro de aislamiento o cuarentena por un plazo mayor al relacionado, en este literal, al momento de entrar en vigencia esta ley, toda vez que el resultado de la prueba del COVID-19 haya resultado negativa, ya que se pretende estipular por vía de una ley en sentido formal la obligación para los profesionales de la medicina de ordenar el alta médica con base en criterios legales y no con base en criterios y lineamientos médicos. Del mismo modo, en lo relativo a la declaración de zona epidémica sujeta a control sanitario, regulada en el artículo 14 del decreto legislativo número 648, resulta evidente el desconocimiento del legislador sobre el comportamiento de la enfermedad,
puesto que se establece como límite máximo de la duración de tal declaración en 5 días, lo cual es una estimación no realista para la capacidad de respuesta del nivel local y además totalmente contrario a los comportamientos naturales de la enfermedad, ya que si se permite el retorno a aspectos sociales después de 5 días, el resultado de dicha medida sería que los contagios aumentarían, por lo que lo recomendado debería de ser de 15 días, tal como se propuso por parte del órgano ejecutivo. Un tiempo menor al periodo de incubación propicia el riesgo que puedan aparecer más contagios debido a los casos asintomáticos que en nuestro país y en el mundo son casi el 50%. Finalmente, debe mencionarse en cuanto al artículo 22, excepciones a la cuarentena domiciliar, que contrario a lo que se establece en el numeral 10 de dicha disposición, no debería abrir ninguna empresa cuya producción no sea suministros básicos vitales, tales como fabricantes de boquitas, snacks, golosinas y bebidas carbonatadas, si no se tienen las condiciones epidemiológicas adecuadas y cumpliendo con los protocolos de bioseguridad estrictos. Estas condiciones necesariamente deben iniciar con una cuarentena domiciliar estricta de la población no menor de 15 días. Así se disminuye la posibilidad de contagios a partir de casos leves o asintomáticos. Con base a las anteriores consideraciones, partiendo de que el Estado salvadoreño impulsa el goce y ejercicio del derecho fundamental a la salud mediante el diseño y ejecución de una política nacional bajo la rectoría del órgano ejecutivo por medio del Ministerio de Salud, el haberse aprobado un proyecto de ley especial contemplando regulaciones relacionadas a la organización, lineamientos, programas y políticas específicas en materia de salud pública, sin tomar en cuenta los aportes técnicos y la coordinación con la citada cartera de Estado, particularmente en los momentos que el gobierno de la República está desarrollando operaciones para proteger a la población de los impactos de la pandemia por COVID-19, ello resulta en una afectación directa a la salud de los habitantes de la República. Vale la pena señalar que en su resolución número 1, PLECAS 2020, denominada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, de fecha 10 de abril del corriente año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, resalta en uno de sus aspectos considerativos que, destacando que la salud es un bien público que debe ser protegido por todos los estados y que el derecho humano a la salud es un derecho de carácter inclusivo que guarda correspondencia con el goce de otros derechos, que comprende sus determinantes básicos y sociales como el conjunto de factores que condicionan su efectivo ejercicio y disfrute, que el contenido del derecho a la salud se refiere al derecho de toda persona a gozar del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Asimismo, que este derecho incluye la atención de salud oportuna y apropiada, así como los elementos esenciales interrelacionados de disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios, bienes e instalaciones de salud, incluyendo los medicamentos y los beneficios del progreso científico en esta área, en condiciones de igualdad y no discriminación. En su parte resolutiva recomienda a los gobiernos de los Estados miembros, entre otros aspectos: 1. Adoptar de forma inmediata, urgente y con la debida diligencia todas las medidas que sean adecuadas para proteger los derechos a la vida, salud e integridad personal de las personas que se encuentren en sus jurisdicciones frente al riesgo que representa la presente pandemia. Tales medidas deberán de ser adoptadas atendiendo a la mejor evidencia científica en concordancia con el Reglamento Sanitario Internacional, RSI, así como con las recomendaciones emitidas por la OMS y la OPS en lo que fueren aplicables, y que dichos estados deben guiar su actuación de conformidad con determinados principios y obligaciones generales, tales como 3D, ante las circunstancias actuales de la pandemia del COVID-19, que constituyen una situación de riesgo real, los estados deben adoptar medidas de forma inmediata y de manera diligente para prevenir la ocurrencia de afectaciones al derecho a la salud, la integridad personal y la vida. Tales medidas deben estar enfocadas de manera prioritaria a prevenir los contagios y brindar un tratamiento médico adecuado a las personas que lo requieran. Siempre en el mismo ámbito de protección del derecho a la salud, la Sala de lo Constitucional, en la sentencia de inconstitucionalidad 166-2009 del 21 de septiembre del 2011, destacó lo siguiente: tal como se sostuvo en la sentencia de fecha 19/5/2004, emitida en el amparo con referencia 630-2000, la salud, en sentido amplio,
hace referencia a un estado de completo bienestar físico y mental de la persona, cuyo disfrute posibilita a los individuos el contar con una de las condiciones necesarias para poder vivir dignamente. En virtud de ello, dicha condición no se reduce a un simple objetivo a fin de alcanzar por el Estado, sino que además se perfila como un derecho fundamental que posee toda persona a acceder a los mecanismos que han sido dispuestos para asegurar la prevención, asistencia y recuperación de la salud, en los términos previstos en los artículos 2 y 75 de la Constitución y la legislación de la materia. B. Respecto al contenido específico del derecho a la salud, la jurisprudencia constitucional B pequeña GR, la sentencia del 17 de diciembre del 2007, pronunciada en el amparo con referencia número 674-2006, ha desarrollado tres aspectos o elementos esenciales que integran el ámbito de protección de este derecho. Estos son: y la adopción de medidas para su conservación, puesto que la salud requiere tanto de una protección estatal activa como pasiva contra los riesgos exteriores que pueda ponerla en peligro. De ahí que se deba implementar medidas que, desde el punto de vista positivo, tiendan a la prevención de cualquier situación que la lesione o bien restablezcan dicha condición, y desde el punto de vista negativo, eviten la comisión de cualquier acto que provoque su menoscabo. I. La asistencia médica, en cuanto debe garantizarse a toda persona la posibilidad de disponer y acceder al sistema o red de servicios de salud. Y I. La vigilancia de los servicios de salud, lo cual implica la creación de las instituciones y los mecanismos que vigilen y controlen la seguridad e higiene de las actividades profesionales vinculadas a la salud. Es posible concluir que la salud de la población se verá menoscabada por la decisión del legislador de establecer ciertas disposiciones con total displicencia de los criterios médicos y técnicos expresados oportunamente en el órgano ejecutivo y particularmente el Ministerio de Salud, los cuales desconocen las características propias de nuestra realidad nacional y demás consideraciones de índole sanitaria emitidas por el ente rector de la materia, sin considerar el equilibrio que necesariamente debe existir entre la reanudación de las actividades económicas del país, sin detrimento de la debida aplicación de medidas sanitarias y de seguridad en el contexto de la pandemia por COVID-19. Al respecto, la Sala de lo Constitucional se ha referido a situaciones en las que el legislador debe asegurar la igual eficacia de bienes jurídicos en tensión, como en el presente caso, y ha sostenido lo siguiente: la ley, por tanto, representa una forma de ponderación que a su vez puede ser objeto de un enjuiciamiento abstracto por parte de esta Sala. Sin duda, la actividad legislativa no ha de verse como una mera ejecución de la Constitución y que, por tanto, dispone de una amplia libertad configuradora, pues la Constitución no es un programa cerrado y sus contenidos, aun cuando se propugnen coherentes, pueden plantear tensiones en su aplicación y también de su proyección sobre la actividad legislativa. Lo que el legislador no puede hacer es eliminar el conflicto mediante una norma general y postergar en abstracto en un principio en detrimento del otro, pues ello implicaría establecer por vía legislativa una jerarquía entre preceptos igualmente constitucionales y asumir la tarea de un poder constituyente. Lo mismo puede afirmarse de esta Sala. En su caso, inconstitucionalidad 28-2006 AC, sentencia de las 12 horas del día 12 de abril 2007. A la luz de la jurisprudencia citada, puede afirmarse que en las disposiciones citadas del decreto legislativo número 648 se ha obviado el necesario equilibrio que debe prevalecer entre derechos y principios constitucionales, al establecerse el favorecimiento a una reanudación de las actividades económicas por sobre los criterios técnicos y médicos que buscan la salvaguarda de la vida y la salud de la población. Por lo anterior, debe vetarse por inconstitucional en razón de la violación al derecho a la salud y la eventual anulación del derecho a la vida de las personas que la Asamblea Legislativa ocasiona al haberlo emitido. C. Violación al principio de igualdad en la formulación de la ley, con afectación directa a la salud de las personas en sus vertientes individual y colectiva. El artículo 3 de la Constitución literalmente prescribe. Artículo 3. Todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. No se reconocen empleos ni privilegios hereditarios. La Sala de lo Constitucional ha establecido que resulta pertinente recordar que el principio de igualdad en la formulación de la ley implica que el legislador, en el momento de expedir la normativa secundaria, debe tratar de manera paritaria a las personas que se encuentran en situaciones equiparables. Esto implica que también se debe tratar de manera diferente las situaciones jurídicas en las cuales las diferencias
sean más relevantes que las similitudes. De este modo, el juicio de igualdad no se limita a una simple constatación de un trato distinto, sino que consiste en establecer si existe o no en la disposición impugnada una justificación para el trato desigual otorgado a las situaciones jurídicas comparadas. Sentencia del 4 de mayo de 2011, inciso 18-2010. En ese orden, este tribunal ha indicado además que cuando se invoca el principio de igualdad ante la ley, además de señalar el término de comparación propuesto, es necesario que el fundamento material o sustrato fáctico de la pretensión conlleve la explícita determinación de la supuesta irrazonabilidad o desproporcionalidad de la diferenciación o equiparación contenida en la disposición que adolece de la supuesta inconstitucionalidad. Sentencia de 6 de enero 2004, inciso 36-2002. Y es que, en efecto, un trato desigual no implica per se una violación constitucional, salvo cuando sea carente de razón suficiente la diferenciación o equiparación arbitraria. Resolución del 29-1-2018, IN 132-2017. Al respecto, es importante destacar que también ha señalado la jurisprudencia constitucional salvadoreña ha entendido que desde un punto de vista principialista, el contenido material de la igualdad en su dimensión positiva genera ciertas obligaciones, mandatos, las cuales deben ser cumplidos por todas las autoridades públicas y particulares, que se concretan de la siguiente forma: I, tratar de manera idéntica las situaciones jurídicas iguales. I, tratar de manera diferente las situaciones jurídicas que no comparten ninguna característica común. I, tratar de manera igual aquellas situaciones jurídicas en las cuales las similitudes son más relevantes que las diferencias. Y cuarto, tratar de manera distinta aquellas situaciones jurídicas en las cuales las diferencias son más relevantes que las similitudes. Por tanto, el principio de igualdad consagrado en el artículo 3, inciso 1 de la Constitución, impide tratar de manera desigual a los iguales, pero no excluye la posibilidad de que se trate igualmente a los desiguales. Este precepto constitucional no consagra, sin más, un derecho a la desigualdad de trato, pero sí una concreción que conforma parte del moderno principio de igualdad. Sentencia del 4 de mayo de 2011 y 23 de enero del 2015, incisos 18-2010 y 86-2010 respectivamente. De lo anterior se colige que si bien la igualdad se presenta como un mandato de carácter predominantemente formal, su correcta aplicación requiere del intérprete la valoración de las circunstancias prácticas concretas de las situaciones jurídicas comparadas a efecto de determinar si procede equiparar a ciertos supuestos o bien diferenciarlos. Inclusive, existen casos en los cuales se puede justificar constitucionalmente el trato diferenciado por medio de acciones positivas a fin de lograr la igualdad formal en el plano real. Se habla en este sentido de igualdad material. Sentencia del 22 de julio del 2015, inciso 139-2013. Al respecto, este servidor también considera indispensable destacar que bajo la misma línea de lo arguido por la Sala de mención, pero en total armonía con nuestra Constitución, en el sistema internacional de derechos humanos, el principio de igualdad como cláusula autónoma se encuentra regulado en sus artículos 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 26. Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. De la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra lengua, ni otra alguna. Y 24. De la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todas las personas son iguales ante la ley, en consecuencia tienen derechos sin discriminación a igual protección de la ley. De ese modo, las disposiciones internacionales mencionadas, por una parte, establecen un derecho fundamental de todas las personas para ser consideradas iguales en el ejercicio de sus derechos subjetivos.
prohibiendo toda discriminación de hecho o de derecho en su dimensión negativa, y por otra, configuran verdaderos estándares para el diseño, evaluación y corrección de las medidas normativas implementadas por los poderes públicos y por los particulares, ya que conforme al artículo 144, inciso segundo, Constitución, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y por lo tanto son obligatorios. En vista de los enunciados normativos y jurisprudenciales relacionados con anterioridad, puede señalarse que el decreto legislativo número 648, emitido por la Asamblea Legislativa, al establecer un reinicio, reactivación o reapertura de las actividades para los sectores privados y públicos en diferentes fechas, 8 y 15 de junio de 2020 respectivamente, y con ello la finalización de la cuarentena domiciliar como medida sanitaria de prevención y contención del COVID-19 en fechas distintas, se establece una diferenciación irrazonable y desproporcional para las personas que desempeñan labores en los sectores de comento, en detrimento de la conservación de su derecho a la salud y eventualmente con la puesta en peligro de su vida, lo que vicia de inconstitucionalidad del contenido del precitado decreto. En efecto, tomando en cuenta que el principio de igualdad en la formulación de la ley implica que solamente pueden establecerse diferenciaciones basadas en criterios de razonabilidad y de proporcionalidad para realizar distingos entre las personas, habida cuenta que la regla general es la equiparación, no se advierte bajo ningún punto de vista la razonabilidad del tratamiento diferenciado entre las personas que desempeñan labores y actividades del sector privado y del sector público, especialmente en lo que respecta a los derechos a la salud y la vida. Y es que no existe una base objetiva y razonable que mandate un tratamiento diferenciado para las personas que desempeñan labores en el sector público versus aquellas que lo hacen en el sector privado, pues ante un virus como el COVID-19, la vulnerabilidad de los derechos a la salud y a la vida es idéntica, ya que la naturaleza del virus, con alto índice de posibilidades de contagio, que tiene periodos de incubación y latencia asintomática, los múltiples medios de transmisión involuntaria, partículas de aire expelidos por los sujetos, superficies con las que hubieran tenido contacto, entre otros, así como la entidad transmisora principal o vector de transmisión, que es el ser humano mismo, dejan en idéntico riesgo la conservación de la salud y la vida de las personas. De este modo, el tratamiento diferenciado que se prescribe en el decreto legislativo número 648, que establece un periodo arbitrario, irrazonable y desproporcional de una semana de diferencia para el reinicio, reapertura o reactivación de las actividades del sector privado en relación al sector público, y con ello la culminación diferenciada de sus periodos de cuarentena domiciliar, expone a los que desempeñan labores en el primero de estos sectores a que sean puestos en un gravísimo peligro en lo referido a los derechos a la salud y a la vida, lo que sin duda puede afirmarse sin el ánimo de agotar las posibilidades de padecimientos particulares que pudieran concurrir en los sujetos individuales respecto de la generalidad de las personas, independientemente que desempeñen labores o realicen actividades en el sector público o en el privado. A la violación del principio de igualdad en la formulación de la ley también debe sumársele un perjuicio evidente al derecho a la salud de las personas, tanto en su ámbito individual como en sentido colectivo, dado que la generación de condiciones desiguales en el reinicio de labores y concurrente terminación de las cuarentenas domiciliares ocasionará un grave prejuicio a la salud pública que pone en mayor riesgo de colapso el sistema hospitalario estatal para atender a las personas que se contagien de COVID-19, así como a otras que padezcan otro tipo de enfermedades. En efecto, la diferenciación irrazonable y desproporcional respecto del reinicio o reapertura de actividades en el sector privado en relación al sector público genera un impacto inminente en las capacidades del sistema de salud que atiende a los habitantes de la República de El Salvador, lo que se agrava en mayor medida cuando está claro que se puso en conocimiento de la Asamblea Legislativa por parte del Ministerio de Salud que nuestro país ha entrado en una fase 3 de la evolución epidemiológica de la pandemia por COVID-19, en la que los contagios se incrementan a nivel comunitario con el riesgo de expandirse de manera incontrolada e implicar desatenciones a los enfermos con los subsecuentes y gravísimos daños a la salud de dichas personas y de la colectividad en general. Pues la falta de atención en hospitales, sin duda alguna, redunda en mayores prejuicios tangibles en la vida de las personas. Por todo lo anterior, no cabe duda que el decreto legislativo número 648, al establecer un tratamiento diferenciado en cuanto al reinicio de actividades de los sectores privado y público,
y determinar con ello una distinción en la terminación de la cuarentena domiciliar para quienes desempeñan labores o actividades en el sector privado respecto de quienes lo hacen en el sector público, contraviene lo dispuesto en el artículo 3 de la Constitución y debe vetarse, ya que a la luz de los factores que rodean la naturaleza del virus causante de la enfermedad COVID-19, los medios de su transmisibilidad y las implicaciones que conllevan que el ser humano sea el principal vector de transmisión del mismo, el riesgo a la salud y a la vida de cada persona es idéntico, independientemente de que se desempeñe en labores dentro del sector público o privado, de modo que se debió haber respetado el mandato de equiparación ordenado por la Constitución para este caso, pues al no haberlo hecho coloca a las personas en desigualdad de condiciones para el pleno goce de la salud, ya que todas tienen idéntico riesgo de contraer el virus y verse afectadas en la salud y eventualmente hasta en sus propias vidas, y rogando con ello efectos potencialmente catastróficos en el sistema de salud pública salvadoreño al generarse condiciones para su colapso y desatención adecuada de las personas que resulten enfermas por COVID-19 y por cualquiera otras enfermedades o padecimientos, todo lo cual se ve agravado por la fase 3 en la que la evolución de la pandemia por COVID-19 se encuentra actualmente en El Salvador. Como presidente de la República, reitero ante ese órgano de Estado mi voluntad política de impulsar esfuerzos concertados a fin de seguir atendiendo la grave crisis sanitaria que golpea a El Salvador y el mundo a consecuencia de la pandemia por COVID-19, los que deben incluir la importante reapertura de las actividades económicas, pero sobre bases técnicas y científicas, de planificación y de una ordenada gradualidad, colocando siempre al centro de tales esfuerzos la prioritaria garantía del derecho a la salud y la vida de los habitantes de la República. Por todo lo expuesto, hago uso de la facultad que la Constitución de la República me concede, vetando el decreto legislativo número 648, por las razones de inconstitucionalidad ya señaladas, dejando constancia de mis consideraciones sobre el particular a los honorables diputados y diputadas en el presente escrito, por lo que me permito devolverles dicho cuerpo normativo y haciendo uso del control interórganos que la misma Constitución me concede frente a la Asamblea Legislativa, en este caso, la prerrogativa de vetar los decretos legislativos contrarios a la Constitución de la República. Dios, Unión, Libertad. Nayib Armando Bukele Ortiz, Presidente de la República. Señores secretarios de la Honorable Asamblea Legislativa, Palacio Legislativo, ESDO. Leído, señor presidente, colegas diputados.